le paso la palabra al secretario general y nos lo presenta. Buenos días, amigos, hermanos y hermanas, querido presidente, arzobispo de Oviedo y quienes estáis con nosotros de los medios de comunicación. Estábamos en estas, ¿no?, de elaborar estas orientaciones que yo tengo que decir en primer lugar que han sido un ejercicio espléndido de un diálogo de ida y vuelta entre los directores de los secretariados de las diversas comisiones episcopales, la asamblea plenaria, la comisión permanente, que en ese sentido a lo largo de casi 2 años, que se han visto además seguramente extendidos por el tiempo de pandemia, esto tendríamos que haberlo, digamos, concluido este trabajo unos meses antes, pero nos ha dado la oportunidad de empezar ya a hacer un ejercicio, podríamos decir, de colegialidad interna que ayude a este gran momento eclesial, ¿no?, de reconocer que vamos haciendo juntos un camino en la historia, que la Iglesia es sínodo, pueblo en camino, y que está llamada a vivir en un permanente discernimiento de lo que el Señor le pide en cada momento de la historia. El texto viene atravesado por unos textos de la palabra, porque en realidad este caminar de la Iglesia y buscar puntos de orientación es este permanente ejercicio de fidelidad al acontecimiento fundante que se expresa en la Escritura Santa, vivido en la novedad de cada época, de cada momento que nos toca vivir. Por eso el texto arranca con Mateo 28, 19, 20. Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Esta luz y esta esperanza es la que nos guía y la que nos sostiene. Decimos que este mandato del Señor y el deseo de ser fieles se nos devuelve en esta hora como una pregunta. ¿Cómo evangelizar en la actual sociedad española? ¿Cómo evangelizar hoy? Y luego una pregunta que aterriza más en este aula y en los departamentos que se construyen en torno a este aula, que por cierto tiene debajo la capilla. La capilla, el fuego vivo de la presencia del Señor, el aula donde se concentran los sucesores de los apóstoles que caminan en las iglesias de España, las diversas oficinas, departamentos, personas, hombres y mujeres que trabajéis en esta casa al servicio de lo que nace de la fuente, de lo que se acoge en la vida de la Iglesia y de lo que se quiere ofrecer a nuestra sociedad. Por eso nos preguntamos también cómo puede ayudar la colegialidad y el discernimiento de la Conferencia Episcopal a las diócesis españolas y a sus obispos para impulsar la conversión pastoral, personal e institucional que el Papa nos pide y que del desafío evangelizador reclama. Decía que estábamos en estas cuando el Papa Francisco convoca un itinerario sinodal, que recibimos este anuncio con una gran alegría porque en realidad no nos pide hacer ningún giro en la propuesta, porque ya teníamos escrito, el Papa nos convoca a un gran discernimiento eclesial. El discernimiento y la sinodalidad quieren ser los ejes espirituales y metodológicos de nuestra reflexión, de los criterios y orientaciones y de nuestras acciones. Desde ahí, para mirar a la realidad, nosotros decimos, desde el texto proclamado, el Señor va adelante, el Señor nos acompaña. Y además nos situamos en una veta espléndida de la vida de la Iglesia desde el Pentecostés del Concilio Vaticano II, que ha sido además acompañado por unos sucesores de Pedro sorprendentes en esta época de la historia, que sin duda van delante de nosotros, que a veces incluso las propuestas de Pablo VI, de Juan Pablo I, en su sonrisa y en su paso fugaz, de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, del Papa Francisco, tenemos tanta conciencia de que van delante de nosotros, como diciéndonos: Iglesia, despierta, ponte al día en la acogida del don que has recibido.
Y así ya el Concilio Vaticano II, porque este es uno de los acentos fuertes de nuestra mirada al tiempo, ya dice, estamos hablando de los primeros años 60, de que el género humano se halla en un periodo nuevo de su historia, caracterizado por cambios profundos y acelerados que progresivamente se extienden al universo entero. Surge un conjunto nuevo de problemas que exige nuevos análisis y nuevas síntesis. En realidad, casi 60 años después, aparece con una luminosidad y una actualidad enorme este texto de Gaudium et Spes. Y de alguna manera la Iglesia, después de haber hecho la travesía de la acogida del concilio, nos dice ahora a todos, no solo a los obispos reunidos en concilio, sino a toda la Iglesia, desde esta espléndida propuesta del Papa Francisco, todos, algunos, uno, para hacer este discernimiento de este paso del Señor en una época de cambios tan acelerados que, en palabras del propio Papa Francisco, decimos que es un cambio de época. ¿Cómo nos situamos así? Entonces, desde ahí nosotros miramos al contexto actual de aceleración de las transformaciones en la sociedad española y en la Iglesia. Desde la luz recibida en el Pentecostés del Concilio, en el magisterio de los papas recientes, desde el trabajo realizado por la Conferencia Episcopal en los últimos años, singularmente el Congreso de Laicos, el Congreso, en realidad, de la Iglesia española en torno a la salida misionera que celebramos en febrero del año pasado, ¿no? Entonces, desde ahí nosotros miramos, y nuestra mirada no quiere ser un estudio sociológico exhaustivo, porque en realidad ya ofrecemos a pie de página en las notas unos informes que sí que realizan un informe más exhaustivo de la realidad social, cultural, religiosa, política de la sociedad española, como son el informe FOESA, el informe España, que cada año publica la Cátedra José María Martín Patino de la Cultura del Encuentro de la Pontificia Comillas, los estudios jóvenes españoles de la Fundación SM, el del 17, y los dos que se han publicado en el año 21. Entonces, teniendo esto en cuenta y también nuestras propias aportaciones, hemos acogido, incluso también citamos autores de referencia internacional, como es el caso del, digamos, el ensayista, filósofo, sociólogo de gran actualidad, Byung-Chul Han, o lo que ha supuesto también Bauman, Zygmunt Bauman, y su reflexión sobre la vida líquida. Algunos dicen hoy que no solo es líquida la vida, sino que es gaseosa, para decir desde ahí, tener una mirada en la que nosotros no podemos arrancar del corazón una convicción, que creemos en Dios, como la fuente de todos los vínculos, como la alianza de todas las comuniones, como la perspectiva de esperanza de toda la historia. Y entonces miramos con preocupación y al mismo tiempo con benevolencia a una sociedad que vive como si Dios no existiera. Nosotros decimos que esta es un poco la raíz profunda de lo que luego los analistas, creyentes y no creyentes, dibujan como la gran desvinculación. En palabras de uno de estos filósofos de la época, vivimos en un tiempo de gran desvinculación. Una desvinculación de la realidad, con el triunfo de las ideologías sobre la realidad. Una desvinculación del propio cuerpo, hasta el punto de proclamarse la autodeterminación del sentimiento. Una desvinculación del otro, haciendo fácil la ruptura de cualquier vínculo, de cualquier alianza. Y una desvinculación fundante, que es la desvinculación del mismo Dios. Si esta es un poco la situación, una desvinculación que va generando progresivamente desconfianza. Y esa desconfianza, fruto de la desvinculación, va provocando enfrentamiento, hasta el punto de que el enfrentamiento se convierte en una estrategia. Por eso no es extraño que el Papa Francisco le dijera a Carlos Herrera el otro día:
cuiden ustedes todo lo que tenga que ver con la reconciliación, con el encuentro, con el diálogo, como una propuesta que nace de nuestras convicciones más profundas, pero que creemos que además es bueno para el común. Aceptar un vínculo fundante, aceptar los dones recibidos y el otro como un don que genera confianza, transformar los inevitables enfrentamientos de la convivencia en llamadas permanentes al diálogo, el encuentro y la reconciliación. Escribimos en este texto, en la página 18, la vivencia religiosa, la fe en Dios, aporta claridad y firmeza a nuestras valoraciones éticas. La vida humana se enriquece con el conocimiento y aceptación de Dios, que es amor, y nos mueve a amar a todas las personas. La experiencia de ser amados por un Dios que es Padre nos conduce a la caridad fraterna y a la vez el amor fraterno nos acerca a Dios. En nuestra mirada a la realidad social, una de las claves de fondo es querer poner en relación siempre, digamos, como tres aspectos de nuestra vida social actual. El sistema económico, el nuevo capitalismo neoliberal global, la situación de la comprensión de la persona, digamos, la falta de certezas, de certidumbres, la confusión antropológica en la que vivimos hoy, y cómo esto tiene un punto donde se expresa con especial virulencia, que es en la comprensión de la familia. Por tanto, podríamos decir, el nuevo capitalismo neoliberal global y sus traducciones históricas y cómo esto está influyendo en la transformación del llamado estado del bienestar. El giro antropológico, la desvinculación o destrucción de vínculos familiares y comunitarios elementales, la reducción de la persona a individuo, la entronización del sentimiento, tiene, podríamos decir, como un elemento catalizador donde se expresan todas las crisis. La comprensión misma de la familia, no la familia como cerrada sobre sí misma, sino la familia como expresión de una antropología adecuada a nuestra experiencia humana más elemental, y como la familia de familias que hace sociedad y que se dota de comunidad política organizada, como todo eso está en relación. Por eso tenemos que reconocer en el interior de la propia Iglesia que nos despistamos, y a veces ahí están nuestras divisiones internas en la vida de la Iglesia, cuando pensamos que los asuntos familiares o los asuntos relacionados con la cultura de la vida o los asuntos de la antropología son de una parte, de una dimensión de la moralidad, y los asuntos políticos, los asuntos del capitalismo global, la cuestión de las migraciones, la organización del común, la subida del precio de la luz, la transición ecológica, como que son de otra carpeta, de otro apartado, y que podemos ser progres o conservadores en una de la carpeta, siendo en la otra de las carpetas conservadores o progres, como que no pasara nada, cuando en realidad la propuesta, la que nace de la fe, pero también la que vemos que se hace hoy en la cultura dominante, es una propuesta integral de economía, de sistema político, de comprensión antropológica, de comprensión de la familia, familia vinculada al amor y a la transmisión de la vida en momentos de invierno demográfico tan sorprendentes. Esta intuición de caer en la cuenta de que este proyecto que nosotros llamamos afamiliar o desfamiliarizador, que surge de esta desvinculación, porque se quiebra el vínculo fundante de nuestra experiencia humana más elemental, al mismo tiempo que reconocemos con alegría cómo se valora hoy la familia. Porque nosotros que decimos estas cosas, también decimos
en la página 46 del documento que las búsquedas permanentes del corazón humano, las búsquedas de todo tipo, incluso las que nos parecen que están más en la acera de enfrente de nuestra propuesta, hablan de su insaciable inquietud. Incluso los nuevos derechos, esos que el progresismo cultural promueve, hemos de reconocer que nacen de exigencias profundamente humanas. Porque en todo corazón hay una necesidad afectiva, un deseo de maternidad y de paternidad. Todos queremos la solución del dolor y de la muerte, aunque a veces se busque la solución del dolor por el camino extraviado de aniquilar al que sufre, o a veces se quiera vencer a la muerte, como hemos escuchado en las noticias de ayer y de anteayer, convocando a los grandes poderosos del mundo, a los mejores científicos, para vencer a la muerte en este proyecto llamado transhumanista, pero que en realidad es poshumano, que quiere quitar al hombre y su dignidad del centro mismo de la historia. Pero es verdad que estos latidos, la necesidad afectiva, el deseo de maternidad y paternidad, la solución del dolor y de la muerte, la búsqueda de la propia identidad, aun cayendo en identitarismos, percibimos que despistan, la búsqueda de sentido, cada uno de esos pretendidos nuevos derechos que tantas veces nos parecen rechazables, hunden sus raíces en el tejido más profundo de cada existencia humana. Por eso tienen atractivo. Por eso tantos chavales, adolescentes y jóvenes se sienten atraídos por las propuestas de los nuevos derechos del progresismo cultural, porque responden a un secreto. ¿Qué desafío tenemos, hermanos? Para acoger a los que tienen estas inquietudes, para no hacerles una etiqueta que les tache desde el principio. Para acoger y dialogar, pero para eso tiene que ser posible el diálogo. Y desgraciadamente hoy, la propuesta cultural dominante que se ha hecho en nuestro Parlamento, propuestas legislativas, cree que incluso esta propuesta de diálogo lleva consigo comportamientos fóbicos, cuando es todo lo contrario. Amar a la persona en la verdad de lo que es, en la verdad de su diversidad, no solo no es fobia, sino que es la fuente misma de una acogida amorosa, en un amor en la verdad, porque amor y verdad son inseparables. Si no, el amor se convierte en algo blandengue o buenista, y una verdad sin amor se convierte en un fundamentalismo desalmado. Amor y verdad, verdad y amor. Así resuena lo que los papas recientes nos han propuesto con tanta audacia y que nosotros queremos acoger como luz para hacer una propuesta, anunciar al Dios revelado en Jesucristo e iniciar en la relación de este misterio acogedor que nos sostiene, proponer a Jesucristo vivo y facilitar el encuentro con quien da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Ofrecer el testimonio de la vida fraterna y entregada en la familia y en la comunidad cristiana y de amistad civil en la vida ciudadana. Hacer de la comunidad cristiana ámbito de escucha y encuentro, así como cauce de comunicación profunda. Gracias. La actividad de la Iglesia en todas las personas e instituciones ha de ser una expresión del amor de Dios. Si nosotros en nuestro diagnóstico, desde una mirada iluminada, decimos que la fuente de todas las crisis está en la desvinculación y nos unimos en eso a no creyentes que también perciben el drama de la desvinculación, ¿qué vamos a ofrecer nosotros, hermanos, que mejor tengamos? Sino que es el vínculo fundante, la religación amorosa a un Dios que nos ha mostrado su rostro y sus entrañas en Jesucristo, y que nos quiere en medio de nuestra fragilidad su cuerpo, para que este cuerpo sea tienda de encuentro, para que este cuerpo sea fuente amorosa, para que así salgamos a los caminos de la vida, nos decimos también a la hora de mirar qué ha de hacer la Iglesia, salir,
¿Qué ha de hacer la Iglesia? Anunciar el querigma de la salvación, que es un texto pregonado, cantado, pero que la música de ese texto, como bien nos recordaba el cardenal presidente, solo puede ser el testimonio martirial de una comunidad que vive el texto y porque le vive le canta, y porque le canta se hace pregón en los caminos. Una salida misionera para anunciar el querigma de la salvación, un querigma que, como recuerda Francisco en Evangelii Gaudium, en Laudato Si, en Fratelli Tutti, tiene una dimensión social inexcusable. No es una especie de adorno del querigma, la dimensión social. Es la carne del querigma, la dimensión social. Es la carne del querigma. Porque si anunciamos a un Dios que nos ha mostrado su rostro en Jesucristo y que nos dice que es un Padre que nos ama, ¿cómo poder vivir como extraños unos con otros? ¿Cómo no organizar la casa común para que sea hogar de la familia de los hijos reconciliados? Así queremos salir, pero sabemos que esto no es facilito. Reconocemos problemas externos e internos. Reconocemos una problemática externa, que es esta cultura dominante, que además no solo acontece en España. En un diálogo mantenido con los secretarios generales de las conferencias episcopales de Europa el pasado julio, viendo la situación del diálogo de las iglesias de toda Europa, del este y del oeste, con la sociedad actual, veíamos cómo esta problemática de la antropología, de la comprensión de la familia, de los cambios del capitalismo global, nos influyen en todos los sitios, y cómo en todas las naciones se está haciendo, en todos los estados, proyectos legislativos. Unos proyectos legislativos que no solamente ocurren en Europa, sino también en Iberoamérica, y en África y en Asia. Unos proyectos legislativos que proponen una especie de inicio de nuevo, un comenzar de nuevo, con lo que, como denuncia el Papa Francisco en Fratelli Tutti, con esta tentación de Adán de querer comenzar de nuevo en una propuesta constructivista en la antropología, en la pedagogía. Nuestras leyes educativas desde 1990 están marcadas por el constructivismo pedagógico, en una mirada sobre la historia, en una construcción de la historia, que lo vemos en nuestra propia patria, en la manera como se lee la historia por diferentes corrientes ideológicas, que lo vemos en la situación de Iberoamérica en estos días, en estos meses, en estos años, que lo vemos sobre todo en la fuente de mayor influencia de todo esto, que son los Estados Unidos del norte de América, en una propuesta de reconstrucción histórica, de reconstrucción antropológica, de reconstrucción pedagógica, para lo cual hace falta deconstruir. Por eso nosotros llamamos la atención de que este proyecto constructivista tiene debajo de sí, pero porque lo estamos tocando con las manos, no es una especie de juicio aventurado, sino es una constatación de las propuestas legislativas en toda Europa, en la mayor parte de América, en diversos lugares de África, en muchos de estos lugares de África, como conditio sine qua non para recibir ayudas del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial. Cambiar las legislaciones respecto del aborto, cambiar las legislaciones respecto de la familia, cambiar las legislaciones respecto a la comprensión de lo humano. Es un proyecto global acompañado por series de televisión, por ídolos deportivos y musicales, por propuestas que empapan todo lo cotidiano. ¿Cómo no decirlo? Al mismo tiempo que hacemos el anuncio de que la historia está sostenida y que la tierra está habitada por un rostro que ya no es innombrable, como decían algunos filósofos, sino que nos ha regalado su nombre a lo largo de la historia del pueblo santo de Dios, en la primera y en la segunda alianza. Desde ahí queremos salir a los caminos, reconocemos esas dificultades ambientales, reconocemos las dificultades internas, que las llamamos mundanidad, que las llamamos falta de comunión en aspectos esenciales, que lo llamamos falta de salida misionera a la plaza pública en la vivencia singular de la vocación laical.
Reconocemos esto y por eso ahí hay unos acentos de nuestra búsqueda compartida. Salida misionera a la plaza pública, comunión en lo esencial y romper con la mundanidad. Una mundanidad que además viene, digamos, subrayada, a veces exageradamente subrayada, en cómo aparecen en los medios de comunicación realidades que nos duelen tanto, como son las realidades de los abusos o las realidades de nuestra manera de administrar los bienes, en los que evidentemente estamos haciendo un esfuerzo grande de transparencia, un esfuerzo enorme de purificación, de prevención, de acompañamiento de las personas en sus diversas situaciones, pero reconocemos que es una dificultad a la hora de querer ser testigos en la plaza pública del anuncio benéfico del que somos depositarios. Pero precisamente porque queremos romper con la mundanidad, decimos también, afortunadamente, no depende el anuncio del Evangelio solo de nuestra coherencia, sino que está sostenido por la presencia del Señor. Es verdad que el Señor nos quiere transparentes. Es verdad que el Señor nos llama a la conversión. Es verdad que la Iglesia, a través del Papa Francisco, nos dice conversión pastoral, que es conversión de las personas, de los pastores, de las instituciones. Pero mal haríamos si confiáramos en nuestros papeles, si confiáramos en nuestras estrategias, si confiáramos en nuestra coherencia, si confiáramos a esto, la suerte del Señor y de la Iglesia, la suerte de la evangelización, porque confiamos en Él. Voy terminando. Sí quiero resaltar que en este texto se subrayan de diversas maneras la importancia que tienen las actitudes para el discernimiento, las actitudes para la salida misionera, las actitudes para poder vivir este camino. Actitudes en la página 56, invocación permanente del Espíritu Santo, conformarse con Cristo para vivir el amor de su corazón en las diversas vocaciones, caridad pastoral, política y consumada, recrear y dar testimonio de la vida ejemplar de la primera comunidad cristiana, cultivar el discernimiento sinodal y la conversión pastoral, practicar la escucha y el acontecimiento personal, a la luz de la parábola del buen samaritano, examinar nuestro puesto ante los caídos en el camino de la vida, reconocer en los empobrecidos al propio Señor y experimentar la llamada a que la Iglesia reproduzca las entrañas del buen samaritano y salga como el buen pastor en búsqueda de quien está herido y extraviado. Nos ha ayudado mucho a esta reflexión el Congreso de Laicos. Por eso recogemos en estas mismas orientaciones los 4 grandes acentos que como itinerarios preferentes de nuestras acciones pastorales que surgieron de aquel Congreso. El primer anuncio como manifestación explícita de la fe a quienes no conocen a Cristo. El acompañamiento en los procesos de acogida de personas que en camino de búsqueda desean vincularse más fuertemente a la Iglesia. Los procesos formativos de progresiva identificación personal con Cristo. La presencia misionera en la vida pública. De ahí surgen acciones que están recogidas, como no, la primera de todas, el itinerario sinodal al que hemos sido convocados. Seguir con todo lo que significa primer anuncio e iniciación cristiana. Poner en práctica el nuevo plan de formación de los seminarios, recientemente aprobado por esta asamblea plenaria. Seguir con las propuestas del Congreso de Laicos. Una pastoral familiar que acoja a Amoris Laetitia, y este año Amoris Laetitia, que también la Iglesia Universal nos convoca a vivir. El acento grande de la salida misionera, según la vocación a la que cada uno somos llamados, nos pide cultivar y potenciar todo lo que tenga que ver con las diversas vocaciones y plantearnos la posibilidad de un gran congreso sobre las vocaciones en España. Para todo esto queremos servir los que trabajamos en esta casa. Por eso los 2 últimos capítulos del texto van dirigidos a los que trabajamos en esta casa, para expresar el significado que tiene la reforma de los estatutos y de los reglamentos, y luego
para, en el acento que se pone en las líneas de trabajo y acciones de las comisiones episcopales, se nos pide a todos, queridos hermanos, queridos amigos, que de las prioridades generales que se completan aquí, cada comisión episcopal dice y ha dicho cuáles asume como propias. Y yo creo que merece especial atención subrayar lo que cada una de las comisiones episcopales ya ha apuntado, el trabajo que queremos compartir con otras comisiones, porque se dice en la Reforma una expresión del Papa Francisco con motivo del Sínodo de los Jóvenes. Es importante que no trabajemos por departamentos separados, sino que trabajemos por proyectos apostólicos y evangelizadores. Si el texto comenzaba con una cita del Evangelio, con otra cita termina y terminó. ¿Quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Porque a veces, amigos, nos parece que el sepulcro está sellado y que la piedra del sepulcro tiene más fuerza que la palabra de los que dicen y dijeron resucitó. ¿Quién nos correrá la piedra del sepulcro? Cuando a veces el sepulcro nos vuelve a visitar en la vida de la Iglesia y pareciera que el Señor se ha escondido y que no está entre nosotros. Él les dijo, no tengáis miedo. Buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado, ha resucitado. Él va por delante de vosotros a Galilea. Y en la Galilea de nuestras diócesis, de nuestras diversas oficinas y lugares de las diversas comisiones episcopales, subcomisiones y departamentos, el Señor nos espera en estos 4 cursos, desde el 21-22 al 24-25, en el que estas orientaciones queremos que nos ayuden en el trabajo con un espíritu abierto de permanente discernimiento, porque el tiempo es tan acelerado y las novedades a veces nos sorprenden de tal manera que siempre tenemos que estar abiertos, pero Él va adelante y nos espera en la Galilea concreta del territorio apostólico de la vocación en la que hemos sido llamados.